Buenas noches, chicos, con cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si el audio se escucha con claridad? Buenas noches, profesora. Sí se le logra escuchar. Buenas noches, profesor. Ahí está. Buenas noches. Gracias. Bien, chicos, espero hoy día hayan tenido un día bastante productivo, hayan ingresado a sus sesiones de clase y hayan hecho las preguntas que tal vez por ahí Buenas noches, se nos Miss. vienen en el momento, tal vez por ahí no se nos queda claro, ¿no? Lo mismo, los invito, por favor, a que si en el trayecto de la clase surge algún tipo de consulta o de duda, la hagan con confianza para poder absolverla y podamos ir avanzando. ¿Está bien? Hoy día nos toca revisar un tema bastante interesante en realidad, porque está enmarcado dentro de nuestro lenguaje, ¿ya? Nosotros debemos entender que el lenguaje es una capacidad humana que cada uno de nosotros posee y que nos permite poder comunicarnos, ¿no? Dentro de ello hablamos de la lengua, que es esa herramienta indispensable que hace que como sociedad podamos relacionarnos unos con los otros, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a analizar un poquito cómo es nuestro Perú, vamos a encontrar muchas lenguas, ¿no? Tenemos el aymara, el quechua, el español. Dentro de estas también tenemos algunas derivaciones, ¿no? Incluso tal vez aquí como un dato adicional, en la selva tenemos varias familias lingüísticas, ¿no? Que muchas de ellas, lastimosamente, han ido muriendo poco a poco por justamente porque no hay muchos hablantes que la practiquen, ¿no? Tal vez por aquí tengo a algunos de ustedes que hablen quechua, ¿no? O tal vez algunos de aquí que tienen otra lengua, tal vez de la selva, ¿no? Entonces, una reflexión con relación a ello para iniciar la clase es el hecho de sentirnos orgullosos de, porque al final, justamente esta diversidad de lenguas que coexisten dentro de nuestra región, dentro de nuestro departamento, dentro de nuestro país, es lo que nos da esa riqueza lingüística que nos caracteriza bastante como país, ¿no? Ustedes saben que el Perú es un país diverso, y su diversidad no solamente es en flora y fauna, sino también en otros aspectos importantes. ¿Listo? Entonces, hoy día nosotros vamos a revisar el multilingüismo. ¿Con qué intención? ¿Para qué lo voy a hacer? Con la intención de que cada uno de ustedes reconozca justamente esta diversidad de lenguas que están presentes dentro de nuestro marco territorial, ¿no? Entendiendo que aquí, pues yo tengo, muchos de ustedes, pues pertenecen a distintas zonas y partes del Perú, ¿no? Y dentro de ello vamos a ir reconociendo, a ver, ¿no? Dentro de mi región, dentro de mi departamento, a ver, yo qué familias lingüísticas conozco, por ahí qué variaciones hay del idioma o de la lengua, y vamos a ir identificando ello y tal vez al final de la clase, si alguno de ustedes quiere compartir tal vez esas identificaciones que ha hecho, lo puede hacer con total libertad. Entonces, antes de, vamos a empezar a trabajar esto. El multilingüismo. Mire, para hablar de multilingüismo, primero tenemos que definirlo, ¿ya? El multilingüismo es justamente esta coexistencia de varias lenguas dentro de un mismo espacio, ¿ya? Por ahí, ¿no? Tal vez en Ancash, ¿no? Es un espacio, es un territorio que está determinado, pero que dentro de ese territorio coexiste el quechua, coexiste con el español, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro del quechua hay diferentes variaciones que se establecen, ¿no? Y el quechua hablando a nivel de Ancash, pero si yo hablo a nivel del Perú, pues incluso las variaciones aumentan, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de multilingüismo, justamente vamos a ver ello, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de coexistencia dentro de un territorio, vamos a citar a Paraguay, ¿no? En Paraguay coexiste mucho lo que es el idioma español, el idioma guaraní, y hay otros idiomas más, por supuesto, pero coexisten estos dos para poder entenderlo, ¿ya? También voy a citar Argentina, ¿no? Dentro de Argentina coexisten las lenguas del español, quechua, tenemos el mapuche también,
¿ya? Que obviamente son utilizados, son empleados, son hablados, dependiendo de la zona geográfica, pero que pertenecen a Argentina. Lo mismo cuando yo reviso, por ejemplo, lo que es en el Ecuador, ¿no? Ahí yo veo una coexistencia del español, también del quechua, también del aguapit, ¿no? Entre otros idiomas, ¿ya? Ahora, también por ahí a Bolivia. En Bolivia también van a coexistir lenguas como el quechua, lenguas como el español. Por ahí va a haber influencia del aymara, del tacana, del guaraní, ¿no? Van a coexistir. Y ojo, coexistir es que van a estar dentro de un mismo marco territorial, pero no va a haber una intención de predominancia, ¿no? Supongamos, no va a haber esa intención de que el español va a estar por encima del guaraní, o que tal vez el quechua va a estar por encima del mapuche. No, sino que una y otra van a convivir lingüísticamente hablando dentro del mismo espacio geográfico. Entonces, este multilingüismo va a ser un fenómeno que se va a enfocar en que justamente los miembros de una sociedad que somos nosotros, vamos a hablar distintas lenguas teniendo en cuenta nuestro entorno social y cultural, ¿ya? Entonces, y eso se va a vincular mucho también con el hecho de la capacidad que nosotros tenemos para poder adaptarnos o para poder, en este caso, utilizar un idioma adecuado para cada ocasión, ¿no? Tal vez por aquí yo tengo algunos de ustedes son bilingües, ¿no? Tal vez hablan el español, pero también hablan el quechua, por ejemplo, ¿no? O por ahí alguien habla el español y también habla muy bien el inglés, ¿no? Entonces, justamente a esa coexistencia nos referimos. Y ahora en un mundo tan globalizado como en el que nos encontramos en este siglo XXI, pues es muy común que hablemos de ese tipo de fenómeno. ¿Ya? Al final, este tipo de multilingüismo nos va a permitir a nosotros como personas poder comunicarnos entre nosotros mismos, teniendo en cuenta también pues las marcas de nacionalidades, ¿no? Pero al final va a ayudarnos a que pueda haber una comunicación, un entendimiento cultural y también pueda mejorar nuestro proceso de relaciones, ¿no? Que establecemos a nivel social. Entonces, vamos a continuar aquí. Cuando nosotros hablamos de multilingüismo, vamos a hablar de factores muy importantes que van a estar involucrados dentro del mismo, ¿correcto? Para ello, yo voy a dividir dos aspectos importantes, que es el aspecto lingüístico y es el aspecto extralingüístico, ¿ya? Cuando yo hablo del aspecto lingüístico, voy a tomar un primer punto que es la dialectización. ¿Qué es la dialectización? Yo me voy a ubicar en un territorio en particular. Por ejemplo, para poderlo entender, vamos a hablar del español, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, el español que nosotros utilizamos o usamos o empleamos en nuestra habla aquí en Perú, ¿será tal cual? ¿Será el mismo? ¿Será igual al español que, por ejemplo, utilizan en Colombia? ¿Será el mismo? No, Miss. Es diferente. Muy bien. ¿Y el español que utilizan en Colombia será el mismo al que utilizan en México? No, Miss. Cambia. No, profesora. Por supuesto, muy bien. Va a cambiar. A eso se refiere la dialectización, a que una misma lengua va a sufrir variaciones dependiendo del espacio geográfico en el que se desarrolla. Por ejemplo, ¿no? Yo aquí en Perú, yo digo, pues, ¿no? Niño, para referirme, pues, a un ser, pues, pequeño, ¿no?
pero en México no le van a decir niño, ¿no? Le dicen chavo, por ejemplo, ¿no? En Argentina no le van a decir niño ni le van a decir chavo, le van a decir pibe, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambia. Ese proceso se llama dialectización. Influye mucho, mucho el lugar en donde se desarrolla la lengua, ¿ya? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con el quechua, ¿no? Les comento, por ejemplo, porque, bueno, no sé si aquí hay alguien de Ancash, ¿no? Y si no lo hay, igual les comento para que lo podamos entender también. Aquí en Ancash, por ejemplo, cuando nosotros, o es más, el idioma en realidad a nivel nacional, el quechua, ¿no? Nosotros tenemos como quechua un idioma general, pero también sufre dialectización, porque va a haber quechua sureño, va a haber quechua conchucano, va a haber quechua huaylino, ¿no? Y probablemente por ahí haya incluso otros tipos, otras variaciones más de quechua, ¿no? Es el idioma quechua, pero ya sufrió un proceso de dialectización y eso se va a reflejar también en el uso de términos que yo doy o que hago, ¿no? Igualito con el español, igualito con otras lenguas que por ahí también puedo nombrar. Ahora, dentro del aspecto, Pepe, dime Pepe, levantaste la mano. Sí, profesora, un favor, ¿puede repetir cómo se dice niño en Argentina? Ah, ya. En Argentina se le dice pibe. ¿Ya? En Argentina se le dice ¿Vive? pibe. Pibe. Pibe, con Pibe. P. ¿Ah? Exacto. Ah, ya. Gracias. No te preocupes, Pepe. Claro. Y sufre así variaciones, ¿no? En Italia, por ejemplo, le van a decir bambino, ¿no? Pero yo estoy hablando del mismo ser, pero por la misma dialectización se va a surtir un tipo de términos que van a diferenciarse entre uno y otro respectivamente. Ah, correcto, muy bien, Dimas. En España se le dice chaval, dice. También, pero estás hablando del mismo sujeto. Pero como el español ya sufrió su dialectización, es un resultado ello. ¿Listo? Ahora, hablando del desarrollo de interlenguas, este proceso se va a dar cuando yo como ser individual tengo mi lengua materna. Todos tienen su lengua materna, ¿ya? Y por ahí, tal vez por motivos de estudio o por algún tipo de curiosidad o porque me gusta, yo empiezo a adquirir una segunda lengua, supongamos. Yo tengo como primera lengua el español, ¿listo? Pero por ahí empiezo a hablar inglés, empiezo a estudiar y empiezo a hablar inglés, ¿ya? Ahí se va a producir una interlengua, porque ustedes no sé si habrán escuchado del quechuañol o habrán escuchado de la fusión del inglés con el español también, se me ha ido el nombre, que es cuando nosotros en nuestro enunciado de nuestro idioma español empezamos a utilizar términos en inglés, ¿no? Un clarísimo ejemplo es cuando ustedes están chateando o hablando por celular y empiezan a coordinar algo, ¿no? Y les dicen, ya sabes qué, tú vas a hacer, vas a traer para la actividad, vas a traer papas, vas a traer los cubiertos y los vasos. Ok, le dicen, o les preguntan, ¿no? Ya, ok, ya te entendí. El término ok no es del español, es del inglés. Pero como yo ya estoy adquiriendo una segunda lengua, empiezo a utilizarlo dentro de mí, de mi español, como si se tratase de una palabra de español también. A eso se llama interlengua. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Con el quechua, a ver, están conversando o alguien les dice, supongamos, les llama, ¿no? Hey, Julián, por ejemplo, ¿no? O Julián, les llaman, ¿no? Y ustedes le contestan en quechua, ¿no? Pero lo mezclan con su español, ¿no?
y Matamunanqui le dicen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y de ahí hablan en español. Cuando ustedes empiezan a fusionar, vamos a decirlo así, o mezclar dos lenguas diferentes, pero en su misma expresión, estamos hablando de interlenguas. Y eso es la influencia que ejerce uno sobre otro. La lengua de la primera lengua materna, que es la lengua materna, es justamente la que en ese caso va a tener mayor predominancia frente a la segunda lengua que yo estoy aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ¿no? Otro ejemplo de interlengua, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a la tienda o a tu mamá o tal vez por ahí sus hijos les dicen, mami, ¿me haces un sándwich? ¿Ya? O quiero un sándwich, o van a alguna cafetería y dicen en la misma carta, sándwich de pollo deshilachado, supongamos, ¿no? Sándwich es una palabra en inglés, pero que yo ya lo estoy castellanizando. Entonces, ahí está presente mi interlengua. Y eso es un desarrollo normal, es un desarrollo que se da propio del uso del mismo lenguaje, de la misma lengua, como tal, perdón, y ustedes como hablantes, nosotros como hablantes, hacemos posible, ¿ya? Entonces, es justamente ese proceso que yo voy a utilizar dentro de mi proceso de educación incluso. Ustedes, sus hijos, por ejemplo, en sus colegios, llevan lo que es el inglés, ¿no? Y tal vez por ahí sus hijos son los primeritos en estar utilizando expresiones en inglés, que a un principio a veces uno no entiende, pero que luego tanto lo usan que ya como que se nos queda y nosotros inconscientemente también empezamos a utilizarlo. Entonces, las interlenguas son justamente una construcción que se va dando a medida del aprendizaje que yo voy teniendo en mi segunda lengua como tal, ¿ya? Entonces, ¿ya? Vamos teniendo en cuenta ello. Es un aspecto lingüístico que justamente refleja esa coexistencia de lenguas, ¿no? Del español y del inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, dentro de los aspectos extralingüísticos, vamos a hablar de las invasiones o conquistas. Y cuando hablamos de invasiones y conquistas, vamos a centrarnos en la época en la que nosotros fuimos invadidos por los españoles. En esa época, a ver, vamos a recordar un poquito de historia. Nosotros no hablábamos el español. ¿Qué hablábamos en ese entonces, nuestro territorio peruano? ¿Qué hablábamos? Claro, el runasimi, ¿no? Era el idioma oficial de los incas, ¿no? Nosotros no hablábamos español. Y probablemente si nunca nos hubiesen invadido, nunca hubiésemos hablado esta lengua romance. Nunca. Pero hay un aspecto extralingüístico que refleja la existencia de este multilingüismo, ¿no? Que cuando estos personajes nos invadieron, y por historia nosotros debemos recordar un poco, aprendimos, en este caso, tal vez a las buenas o a las malas, pero aprendimos el español, ¿no? Y una persona que, bueno, los españoles, mediante la evangelización, nos educaron. Pero nos educaron en su idioma, no en el nuestro, ¿ya? Y justamente dentro de este proceso histórico está, pues, no el hecho de que hay un personaje dentro de la historia, y si alguien por ahí lo recuerda y me lo dice, que le dieron la Biblia y lo lió, lo puso en su oído, lo miró, lo analizó y como veía que no hacía nada y no entendía, lo botó. Y eso marcó el hecho de que lo capturaran, ¿no? Entonces, esas invasiones o conquistas dentro del marco histórico también reflejan ese multilingüismo. Incluso en la época de los 50 más o menos, cuando se produjeron invasiones a Lima, a la capital, de personas de provincia o de otros lados, también se muestra un multilingüismo, porque llegaron a Lima con el idioma que manejan, ¿no? Por eso es que en Lima, es capital del Perú, hay zonas y partes donde probablemente hablan quechua. Profesora, pero es costa, y supuestamente el quechua solo es en la sierra.
pero nos podemos dar cuenta que no. Y ahí está marcado nuevamente esa coexistencia lingüística que tenemos, ¿ya? También tenemos dentro de ese aspecto las migraciones. ¿Qué es migrar? Es cambiar de lugar, ¿ya? Cuando yo migro con mi lengua, con mi cultura, a otro lugar ajeno a esto, lógicamente también yo voy a influir en que va a haber ahí una coexistencia como tal, ¿no? Supongamos por aquí, vamos a hablar de las lenguas romances, vamos a hablar del portugués, vamos a hablar de nuestro mismo español, ¿no? Que justamente va a dar como resultado, o esta cadena de lenguas romances como tal, que justamente permiten el hecho de poder marcar esa coexistencia lingüística que tenemos, ¿ya? Entonces, son algunos factores que influyen dentro de este proceso de multilingüismo, ¿ya? Ahora ahí tenemos un dato adicional que nos dice: la diglosia es la coexistencia de dos lenguas en una determinada población, pero el uso de cada una de ellas se da por situaciones separadas. Por ejemplo, en Lima se puede hablar el quechua en reuniones familiares, ¿no? Yo me junto con mi familia, tal vez en algún cumpleaños, en algún evento social, y como todos compartimos la misma lengua, que es el quechua, nos podemos comunicar, nos podemos informar, podemos compartir tal vez alguna experiencia y nos vamos a entender, nos vamos a comunicar, te voy a poder contestar, me vas a poder contestar. Pero si yo me quiero dirigir, por ejemplo, al alcalde de algún distrito de Lima, yo no le voy a escribir en quechua. Yo tengo que escribir ese documento formal en español. ¿Por qué? Porque la situación así lo requiere. ¿Y por qué, profesora? ¿No puedo escribir en quechua? ¿Puedes hacerlo? Sí, pero no, eso no va a hacer que tu destinatario, que en este caso puede ser el alcalde o la presidenta, entienda lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces, igualito, profesora, yo hablo el inglés fluido, pero también hablo muy bien el español. De hecho, el español es mi primera lengua y el inglés lo he aprendido después, pero lo he aprendido de una manera correcta, tanto que ahora pues yo puedo ponerme a conversar con alguien que habla inglés con total normalidad. Perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que es ejemplos de sus hijos. Sus hijos, supongamos, por ahí son o hablan el inglés. Perfecto. Cuando están con ustedes, sus hijos, su papá, mamá, hermanos, por ahí abuelos, tíos o con los familiares que vivan, va a hablar en español, porque esa situación lo requiere, porque como hablante sé que las personas que están en mi entorno, pues son hablantes de ese idioma, de esa lengua. Pero por ahí cuando me voy a mi colegio, y como yo sé que mis compañeros tienen el mismo dominio que yo, puedo hacerles preguntas en inglés y no va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces, a eso se marca la diglosia, para poder tenerlo en cuenta. ¿Listo? Vamos aquí. Vamos a centrarnos en el multilingüismo dentro de nuestro territorio peruano, en nuestro país, ¿ya? Nosotros sabemos que tenemos mucha diversidad a nivel general, ¿ah? Y dentro de esa diversidad tenemos diversidades culturales. Y esas culturas, a su vez, tienen códigos diferentes, ¿ya? En nuestro territorio se estima que tenemos un aproximado de 16 familias lingüísticas, ¿ya? Es decir, por familias lingüísticas debemos entender que son aquellos grupos que comparten rasgos, tal vez comparten rasgos marcados dentro de ellos mismos, dentro de esta familia y elementos, así como la familia de ustedes está compuesta por hijos, papás, abuelos, sobrinos, etcétera. Igualito, las familias lingüísticas están compuestas por otras lenguas, que en este caso van a ser 68 lenguas que van a ser habladas en diferentes etnias de las distintas regiones de nuestro país, tanto en la costa, tanto en la sierra y tanto en la selva.
entendiendo y recalcando que en esta última, que es la selva, abarca mayor cantidad de lenguas. Pero hay que entender también, como les decía, que muchas de estas están siendo extinguidas porque justamente no hay hablantes que lo practiquen. Y los últimos hablantes pues ya son personas adultas, personas ancianas, que bueno, pues no, en algún momento cuando la vida decida retirarse de, pues con ellas también se va a morir una cultura como tal, ¿no? Y ya ha pasado. Si por ahí al término de la clase buscan un poquito, les gustaría navegar en internet, van a encontrar algunas lenguas que ya a la fecha pues está en cero porque no hay hablantes que la practiquen, ¿ya? Ahora, ahí nos menciona y nos aclara que una familia lingüística va a ser el agrupamiento de varias lenguas que van a compartir un mismo origen. Tienen una misma raíz, pero han sido estudiadas o esparcidas en distintas ramas. Por ejemplo, les dice ahí, tenemos el español, el italiano, el portugués. Todas estas lenguas y otras más pertenecen o tienen como origen o como raíz al latín. A la época romana nos vamos a centrar, ¿no? A los latinos, ¿no? Las lenguas romances. Su raíz es el latín. Pero a medida que como hablantes le hemos dado el uso, se ha esparcido en diferentes territorios, han sido llevados de un lugar a otro, así como el español llegó a Perú en esos años, en esas épocas, igualito, ¿ya? Ese multilingüismo ha sido compartido, ese multilingüismo o esas lenguas de origen han sido ramificadas a nivel nacional y a nivel mundial incluso. Dentro de esas ramificaciones vamos a tener a las lenguas amerindias, ¿ya? Es decir, van a ser aquellas lenguas que han sido creadas, que han sido originadas en nuestro mismo territorio americano, ¿ya? Entonces, por ello es que el nombre es así, ¿no? Por ejemplo, por ahí si quiero citar un poco, puedo hablar de aquella difusión, por ejemplo, que se relaciona al uso del español o del castellano y que ha sido marcada o utilizada dentro de otros espacios geográficos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, tengo como lengua o la familia lingüística que es, a ver, en América del Centro, nos vamos a ubicar en la familia Tomangue, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus propios idiomas, ¿no? Que es la fusión, la combinación de dos idiomas como tal, ¿ya? Por ejemplo, dentro de nuestro Perú, dentro de nuestra zona, dentro de nuestra región, dentro de nuestro departamento, a nivel nacional, vamos a encontrar pues las lenguas del aguano, de la mahuaca, vamos a encontrar el shipibo, el ashaninka, la arabela, el quechua, ¿no? Etcétera. Son lenguas que han sido creadas, que su raíz, que su base, que su origen están dentro de nuestro territorio peruano, ¿ya? Nosotros, siguiendo esta línea, podemos nombrar que tenemos aproximadamente unas 47 lenguas originarias dentro de nuestro territorio como tal, ¿ya? Y aproximadamente tenemos unos 55 pueblos que son originarios o son indígenas, ¿ya? Y a su vez, pues, no, si yo busco un poco de estadística por ahí, tal vez voy a encontrar un aproximado, pues, de unos 3 a 4 millones probablemente de personas que las van a estar hablando, divididas en las regiones de nuestro país, ¿no? Costa, sierra y selva. Ahora, cuando nosotros hablamos de lenguas no amerindias, van a ser aquellas que han sido originadas fuera de nuestro territorio americano, dentro de nuestro continente americano, pero que aún así se van a emplear dentro de nosotros mismos. Es decir, para entender, las lenguas amerindias tienen su origen aquí en el Perú,
y se utilizan en el Perú, se emplean en el Perú, se hablan en el Perú. Las no amerindias son aquellas que han sido originarias fuera de América, pero que pese a haber sido concebidas fuera, las utilizamos nosotros. Por ejemplo, el inglés. El inglés no ha sido concebido dentro de nuestro territorio peruano, pero pese a haber sido concebido fuera de, nosotros la utilizamos con regularidad, ¿ya? Por aquí tal vez muchos de ustedes son hablantes de esa lengua. Ahora, para poder entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente esquema. Las lenguas amerindias, o también conocidas como lenguas vernáculas, refieren a lenguas nativas que son hablados en los distintos ambientes o contextos de nuestro país. Ya ahí tenemos un árbol. ¿Por qué? Porque justamente es esa construcción, esa raíz y esa ramificación que las lenguas también pasan para que podamos, en este caso, entenderlas, ¿no? Por ejemplo, tengo 14 familias lingüísticas. ¿Cuáles son esas 14 familias lingüísticas? Las que aparecen en el cuadro que está a la derecha. Tengo la familia Aragua, a la Arahuaca, la Bora, Cahuapana, Candoshi, Huitoto, Jíbaro, Pano, Peba, Yagua, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi Guaraní y Záparo. Ahí están mis 14 familias lingüísticas. Repito, las familias lingüísticas son aquellos grupos de palabras donde vamos a encontrar a lenguas que comparten el mismo origen, ¿ya? Dentro, por ejemplo, de la familia Aragua, voy a encontrar a la lengua culina. Dentro de la familia Arahuaca, vamos a encontrar a los Ayaninka, a los Yanesha, a las Nomantziguenga, Chamicuro, Iñapari, Machihuenga, Yine, Opiro, Resígaro y Caquinte. Por lo regular, lenguas que están relacionadas a la selva, ¿ya? O a esa parte del territorio peruano. La familia Bora tiene como lengua a los Bora también. Cahuapana a los Chayahuita y el Jébaro, o Jébero, perdón. La familia Candoshi va a tener como lenguas a Candoshi Shapra. Huitoto, la familia Huitoto va a tener como lenguas a Huitoto y también a Ocaína. La familia Jíbaro va a albergar a Chaguar, Chihuiar, a Guaruna y a Huambiza. ¿Ya? La familia Pano, que también es bastante extensa, al igual que la familia Arahuaca, va a tener dentro de este grupo a las lenguas de Shipibo Conibo, al Cashibo Cacatalbo, al Cashinagua, al Matse Mayoruna, Yaminagua, Amahuaca y Capanagua. ¿Ya? También orientadas, relacionadas con ese ámbito de la selva o esa región selvática. La familia Peba va a tener como idioma al Yagua y la familia Tacana va a albergar a ese Eja. Ticuna, también a Ticuna. Tucano va a albergar por su parte al Orejón y a Secoya. El Tupí Guaraní, al Cocama, Cocamilla o Magua, y al Záparo va a albergar a la Vela, Iquito y Tauxí. Entonces, las lenguas amerindias se van a dividir en andinas y amazónicas. Las que nosotros hemos revisado ahorita en este tablerito corresponden a la Amazonía peruana, ¿ya? Y las andinas, profesora, dentro de las andinas vamos a tener la familia lingüística quechua y la familia lingüística aru. La familia lingüística quechua va a albergar como idiomas al mismo quechua. Y la familia aru va a albergar al jacaru, al cauqui y al aymara. ¿Listo? Entonces, las lenguas amerindias, también conocidas como vernáculas, van a dividirse en andinas y amazónicas respectivamente. Y en la Amazonía, reitero,
hay 14 familias lingüísticas. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de lenguas no amerindias, es decir, lenguas que han sido formadas o tienen su origen fuera de nuestro territorio peruano, vamos a encontrar a las lenguas extranjeras, ¿ya? Que son el resultado de un proceso cultural que también han sumado aportes a nuestros vocablos españoles, ¿ya? Y que actualmente nosotros como hablantes las utilizamos, ¿no? Justo lo que mencionábamos hace un rato. Pese a que no pertenecen a América como tal o no han sido concebidas en territorio americano, actualmente pues son utilizados y con bastante frecuencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí que los aportes lexicológicamente hablando que han dado, se han visto, han aflorado, se han reflejado a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los germanismos, dentro de lo que son las guerras, vándalo, Alfonso, son algunas palabras, ¿no? Dentro de los arabismos, ¿qué palabras nosotros hemos tomado y utilizamos, por ejemplo? Que es alfombra, y azúcar y jarra, ¿no? Y los anglicismos que utilizamos también, y no me van a decir que no, que es el término guachimán, ¿no? Guachimán en realidad deriva de un vocablo inglés, que es watchman, hombre que ve o hombre que vigila, ¿no? Pero yo ya lo castellanicé, profesor, y cuando voy al banco o alguna empresa o alguna oficina, por ahí digo, no, le he preguntado al guachimán, ¿no? Porque como es la persona que se encarga de velar por la seguridad, pues yo ya... Sora, no se escucha. Creo que se le fue la señal a la profesora. El internet. Se le fue el internet a la... Hola, no se escucha nada. ¿Qué pasó? Se fue la internet. Sora. Hola.
Miss, ¿me escucha? Compañeros, si hay en el internet de la profesora, no se escucha nada. Ah, ya, gracias. A ver, hay que esperar un rato. Ojalá que se conecte.
Chicos, manténganse en sala. En breve nuevamente se conecta su profesora Yarumi, ¿ya? Ya, gracias, profesora. Muy bien, chicos, me logran escuchar, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se logra escuchar. Bien, ha habido un Sí, tema aquí. profesora. Vamos Sí, a miss. continuar. Me quedé en la parte de las lenguas no amerindias, ¿correcto? Sí, profesora. Ya. Bueno, vamos a reiterar ello entonces de manera breve. Les iba mencionando, en este caso, a ver, me van a- Profesora, no se ve la pantalla. sí, un momento, por favor. Un momento. Voy a compartirles la... Ay, Dios. A ver, un momento. No se le escucha nada y no se ve su pantalla tampoco. Ahora sí. A ver, sí, la pantalla no me la admite. A ver, voy a ir, mientras les voy explicando, voy intentando nuevamente compartirles el material, ¿correcto? Porque si no, la hora nos va a jugar en contra. A ver, íbamos mencionando que las lenguas no amerindias son aquellas que han sido concebidas o han sido desarrolladas dentro de, o fuera, perdón, del espacio de América, pero que pese a eso tienen bastante influencia en nuestra actualidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que es el francés, lo que es el mismo español, incluso es una lengua romance que nosotros utilizamos hasta la fecha y que sigue teniendo modificaciones, incluso el inglés, ¿no? El inglés sobre todo es una lengua que en este caso es considerada una lengua o un idioma universal, debido a que permite o abre las puertas necesarias para poder comunicarnos entre otras personas. No supongamos, acá alguno de ustedes tiene la intención de ir a residir a otro lugar, ¿no? Y solamente somos, a ver, donde hablan el idioma, el portugués, por ejemplo. Entonces, eh, la lengua que a mí me va a permitir poder comunicarme es el inglés, porque la mayoría o globalmente hablando, los habitantes utilizan este idioma para poder comunicarse, ¿ya? Ahora, en la Constitución política, si nosotros por ahí revisamos, vamos a encontrar que en este caso el idioma oficial es justamente el español, ¿ya? Nosotros revisamos un poquito esa información y vamos a encontrar ello. Incluso el alemán tiene o nos ha surtido en este caso de vocablos que nosotros hemos castellanizado. ¿Listo?
Entonces, en conclusión, el multilingüismo es un fenómeno social que nos va a permitir poder comunicarnos, nos va a permitir poder socializar teniendo en cuenta el contexto en el cual nosotros nos encontramos. ¿Listo? Teniendo en cuenta también la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos, teniendo en cuenta también la capacidad que como seres humanos tenemos de poder aprender un idioma o una lengua nueva para luego poder utilizarla y poder expresarnos de esta manera, ¿no? Tal vez muchos de ustedes, como les mencionaba a un principio, conocen, practican o hablan 2 lenguas o 3 lenguas, ¿no? Y no me van a dejar mentir que esto les ha facilitado muchas veces en muchos aspectos de su vida, ¿no? A veces cuando uno va al mercado, que es un lugar o un contexto donde podemos darnos cuenta en realidad de esta diversidad también, nos es mucho más fácil poder comunicarnos con las personas que probablemente por ahí venden, pues, ¿no? Tal vez sus hierbas, ¿no? Tal vez por ahí una planta medicinal y a veces, pues, no, supongamos, hablan quechua, ¿no? Y si yo sé esa lengua, pues con total facilidad podré entablar una comunicación o un diálogo con esta persona. Entonces, conclusión general del multilingüismo en nuestro país o el multilingüismo a nivel mundial incluso, ¿ya? Es la coexistencia de lenguas dentro de un espacio geográfico determinado que nos va a permitir poder establecer diversas relaciones sociales entre comunidades para luego también poder ser partícipes de. Recordemos que hemos visto 2 aspectos importantes, el aspecto lingüístico y el aspecto extralingüístico. En el aspecto lingüístico mencionamos 2 aspectos más. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos aspectos dentro del aspecto lingüístico? ¿Qué puntos tocamos? ¿Qué aspectos nombramos dentro del aspecto lingüístico? Nombramos 2. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué aspectos eran ellos? Un primer aspecto que tocamos fue la dialectización. ¿Y cuál fue el segundo aspecto? Profesora, ¿Alguien tomó? desarrollo de Dime. lenguas. ¿Cuál? Desarrollo de interlenguas. Muy bien, Minela. ¿Cuál es tu apellido? Cadenillas y Zaguirre, profesora. Ya, gracias, correcto. Un primer aspecto que tocamos fue la dialectización y el otro aspecto fue el desarrollo de interlenguas. Muy bien. Esos 2 aspectos dentro del aspecto lingüístico. ¿Y cuáles fueron los 2 aspectos que nombramos dentro del aspecto extralingüístico? ¿Cuáles eran? Invasiones o conquistas. Ya, muy bien, eso es uno. ¿Y cuál es el segundo? Migraciones. Las migraciones. Muy bien, Minela. Correcto, ¿no? Son aspectos que involucran o están dentro de esta coexistencia del multilingüismo. Y obviamente hemos visto pues el multilingüismo en cuanto a lenguas amerindias y en cuanto a las lenguas no amerindias. Cada una tiene su razón, cada una tiene su característica y permiten y ayudan y coadyudan en realidad a que, bueno, nosotros sigamos manteniéndonos como un país con un montón de diversidad y en realidad el mundo también es parte de, ¿no? Si nosotros hablamos de nuestra región, pues con mayor razón porque tenemos vasto conocimiento, pero eso no quita el hecho de que tal vez por allá, por América del Norte, por Europa o por otros continentes, no haya multilingüismo. Es un fenómeno social que se va a dar independientemente del lugar en donde nos encontremos. Entonces, pregunta, ¿te quedó claro para todos o alguien tiene alguna duda o consulta con relación a lo trabajado el día de hoy? ¿Dudas o consultas, chicos?
No, Miss, todo claro, yo sí logré entender. ¿Todo claro entonces? Sí, Sí, profesora. Listo. Bien, entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, los invito, por favor, a que si por ahí cuando van desarrollando el módulo tienen algún tipo de dificultad en cuanto a los temas, tienen la agenda de docentes, pueden consultar, no hay ningún problema, con gusto los voy a poder apoyar para que puedan continuar con el desarrollo y puedan entregar el módulo y el trabajo a tiempo también. ¿Correcto? gracias, profesora. Ya, profesora, muchas gracias. Ok. Muy bien, chicos. Cuídense bastante, que tengan un buen inicio de semana. Nos estamos viendo el próximo domingo. Cuídense. Ya, muchas gracias, Hasta profesora. luego, profesora. Profesora, buenas noches. Gracias. Gracias, chicos. Hasta luego.